Receptores de estrógeno. Los estrógenos ejercen sus efectos por la interacción con los receptores que forman parte de la superfamilia de receptores nucleares. Los genes del receptor estrogénico 2 se localizan en cromosomas separados, ESR1 que codifica ERA y SR2 que codifica ER-beta. Ambos ERs son factores de transcripción nucleares dependientes de estrógenos que tienen distintas distribuciones en tejidos y efectos regulatorios en la transcripción de una gran cantidad de genes. Tanto ER-alfa como ER-beta existen como múltiples isoformas de mRNA, debido a que al uso diferencial del promotor al corte y a pegados alternativos. Existen diferencias sustanciales entre estas dos isoformas, de receptor en los dominios para unión con el ligando, y en ambos dominios de transactivación. El ER-beta parece no tener un dominio AF funcional. El ER-beta está principalmente encargado de la inhibición del crecimiento, mientras del alfa de la proliferación. Podemos ver cómo varían los niveles de beta aumentando en la posmenopausia, y cómo el balance entre estradiol y receptores aumenta o disminuye la sensibilidad a esta hormona. El ER-beta no tiene un dominio AF1 funcional. Al parecer, los receptores tienen distintas funciones biológicas y responden de manera diferente a varios compuestos estrogénicos. Sin embargo, su gran homología en los dominios para unión de DNA sugiere que ambos receptores reconocen secuencias similares de DNA y por lo tanto regulan muchos de los mismos genes. El ER-alfa se expresa de manera más abundante en el aparato femenino, sobre todo en el útero, vagina y ovarios, además de las glándulas mamarias, hipotálamo, células endoteliales y músculo liso vascular. Mientras que el beta se expresa principalmente en próstata y ovarios, con menor expresión en pulmones, cerebro, hueso y la vasculatura. Ambas isoformas se expresan en los cánceres mamarios, aunque se cree que el alfa es la forma de la participación predominante en la regulación del crecimiento, ya que se han identificado varias poliformas. Así, la frecuencia de cáncer de mama, masa ósea, endometrial y enfermedades cardiovasculares tuvieron resultados contradictorios. El beta, sin embargo, se ha visto aumentado especialmente en la hiperplasia prostática benigna y en el cáncer de próstata. El mecanismo de acción. Ambos receptores estrogénicos son factores de transcripción activados por ligando, que aumentan o disminuyen la transcripción de genes determinados. Podemos ver que son dímeros y la unión de la hormona esteroidal con su receptor causa un cambio conformacional en el receptor de ADN. Esta regulación transcripcional por receptores intracelulares de la hormona esteroidal. Pueden unirse a holodímeros ERA o ERB y heterodímeros ERA-ERB, según el complemento del receptor de una célula determinada. El dímero de receptor estrogénico se une con los dos elementos de respuesta ERE, casi siempre situados en la región promotora de los genes administrados. Una vez comience la transcripción genética, liberarán mRNA, que saldrá de los poros nucleares para ser sintetizado en los ribosomas, para formar proteínas que causarán la modificación celular. Cabe recalcar que estas hormonas son esteroidales y pueden pasar fácilmente por la membrana lipídica celular. Ya en el núcleo, el receptor estrogénico se encuentra como un monómero inactivado, unido a la proteína de golpe de calor HSP90. Cuando se une al estrógeno, hay un cambio conformacional que disocia esta proteína de calor e induce la dimerización del receptor. Esto aumenta la afinidad y la velocidad de unión al ADN. Un receptor clonado acoplado a una proteína G, especialmente la GPR30, también parece tener una función intracelular con los estrógenos y en algunos sistemas celulares. Resulta atractiva la idea de la participación rápida de los estrógenos. Es posible que haya interacciones cruzadas entre los receptores alfa intranucleares y los de membrana, que se localizan en la membrana de algunas células, especialmente cancerosas, pero no ha habido una confirmación in vitro. Estos receptores son proteínas G acopladas a la membrana y responden a los estrógenos. Mientras tanto, el complejo ERN-ADN atrae una cascada de coactivadores y proteínas en la región promotora y permite que las proteínas que conforman el aparato de transcripción general se ensamblen e inicien la transcripción de algunos genes. Estos genes se transportan a la membrana plasmática, sobre todo en las caviolas, y la translocación en la membrana de los receptores para esteroides sexuales es mediada especialmente por la palmitalización de una fracción de 9 aminoácidos comunes en sus receptores. El mecanismo de acción intracelular dependiente de estrógeno es el siguiente.
El receptor para estrógeno, ER, que vimos anteriormente, sin ligando, existen como monómeros dentro del núcleo. Una vez que se presenten agonistas, como el 17-beta-estradiol, se une LR y causa un cambio dirigido por el ligando que en la conformación facilita la dimerización y la interacción con los elementos. La respuesta para estrógeno, especialmente del ADN, atrae coactivadores como el SWIF y el SNF, que modifican la estructura de la cromatina, y coactivadores como el coactivador 1 de receptores esteroidales, el SRC1, que tiene actividad de histona acetiltransferasa y que altera aún más la estructura de la cromatina. En la remodelación, facilita el cambio de las proteínas atraídas por otros coactivadores, por ejemplo, el P300 y el DRAP, que se relacionan con el gen promotor en cuestión y atraen a proteínas que comprenden el aparato de transcripción general, GTA, con la subsecuente síntesis de mRNA. Los antagonistas, como el tamoxifeno, también se unen a los receptores de estrógeno, pero producen una conformación distinta al receptor. La conformación inducida por el antagonismo también facilita la dimerización y la interacción con el ADN, pero trae un complejo distinto, llamado correpresores, en este caso el N-Cor. El N-Cor atrae más proteínas de histona desacetilasa, la HDAC1, que actúan en las histonas para estabilizar la estructura del nucleosoma y prevenir la interacción del GTA, así inhibiendo la síntesis de proteínas. El estradiol, el etilestradiol y otros estrógenos se mantienen en un alto porcentaje de unión con proteínas plasmáticas. El estradiol y otros estrógenos naturales se unen sobre todo a la SHBG, Sexual Hormone Binding Globulin, que se expresa en el hígado. Sin embargo, cabe recalcar que el etilestradiol se une sobre todo con albúmina, pero no a la HBG. Podemos ver en enfermedades poliendocrinas cómo esta expresión de HBG puede estar relacionada con el cáncer, especialmente el riesgo cardiovascular. La obesidad, la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia y el síndrome de ovario poliquístico pueden tener estas complicaciones. Estos actúan como moduladores negativos de la acción estrogénica, especialmente en el cáncer de mama. Y estados de inflamación inhiben la síntesis de esta hormona, este transportador de hormona, como la IL-1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Debido a su tamaño y la naturaleza lipofílica, los estrógenos libres se distribuyen de manera rápida y extensa. Existen varios estrógenos por vía oral, parenteral, transdérmica o tópica, debido a su naturaleza lipofílica. La absorción casi siempre es adecuada, con la preparación apropiada. Se cuentan con ésteres acuosos en bases oleosas de estradiol para inyectar de manera intramuscular, cuya frecuencia de aplicación varía desde una semana hasta varias veces al mes. Los estrógenos se formulan en aplicación intravenosa e intramuscular. También existen panches transdérmicos que se cambian de 1 a 2 veces por semana. Estos liberan estradiol de manera continua a través de la piel. Existen preparaciones disponibles para uso tópico en la vagina y para aplicaciones cutáneas. La administración de estradiol mediante parches transdérmicos permite la liberación lenta y sostenida de la hormona, su distribución sistémica y concentraciones sanguíneas más constantes que la administración oral. Las presentaciones en gel no producen elevadas concentraciones de fármaco en la circulación portal, por lo que después de su administración se inhiben el primer paso. La administración de estradiol en cremas se hace especialmente con estrógenos conjugados, los que se utilizan muy ampliamente como tópico vaginal. También se encuentran preparaciones combinadas que contienen progestina, pero deben tener declaraciones precautorias en la etiqueta antes de prescribir estos fármacos, y son individuales para cada paciente. Las preparaciones intramusculares, por otro lado, se valen del valeato de estradiol y el cipronato de estradiol, que pueden absorberse durante varias semanas en una sola inyección intramuscular. Puede usarse el anillo vaginal, que libera lentamente estradiol por 3 meses, y también existen óvulos para uso vaginal. Sin embargo, ampliaremos más en los anticonceptivos orales, que son los más utilizados. Estos se pueden utilizar estradiol, estrógenos conjugados, ésteres de estrona y otros estrógenos, así como el etinilestradiol, que se combina con una progestina. También se utilizan mucho estrógenos conjugados de equino y otros compuestos naturales, éteres esterificados o mezclas estrogénicas conjugadas sintéticas, que se preparan desde fuentes vegetales. Estos se hidrolizan mediante enzimas presentes en la parte distal del intestino, las cuales retiran los grupos sulfatos cargados y permiten la absorción del estrógeno a través del epitelio intestinal. Otra preparación es el etropipianato,
La estrona se solubiliza en sulfato y se estabiliza con apipecina. Debido a que todas estas diferencias en el metabolismo potencian o disminuyen la acción de varios fármacos. Ampliaremos más en el etinilestradiol. El etinilestradiol está disponible en forma micronizada o no micronizada. La forma micronizada ocupa una superficie amplia que se puede absorber más rápido. Esto contrarresta su baja biodisponibilidad oral. Sin embargo, se mantiene bajo las 5 horas. Se combina con un grupo etinilo en el carbono 17 para inhibir el metabolismo de primer paso. Esto aumenta su biodisponibilidad de 51 al 51 más menos 9%. Su vida media se mantiene en las 10 más menos 6 horas. Los estrógenos experimentan biotransformación hepática rápida, con semivida plasmática media en minutos. Los estrógenos también ingresan a la circulación enterohepática, donde primero se conjugan con sulfato y gluconoridato en el hígado. Su secreción está compuesta por el 20% bilis y 80% orina. El estradiol se convierte en estrona por acción de la 17-hidrosteroid deshidrogenasa. La estrona se convierte por la 16-alfa-hidroxilación y la 17-cetoreducción hasta estriol. En el principal metabolito urinario, en la orina, y aparecen muchos conjugados de sulfato. Podemos ver aquí cómo el estriol 3-sulfato, el estriol 3-glucuronato se transforman en estriol 3-16-sulfato y el estriol 16-glucuronato. Estos, como dijimos anteriormente, se van a excretar 20% en bilis y 80% en orina.